Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en una jornada más interresidentes. Mi nombre es Ximena Aguiar, soy residente de primer año del Servicio de Clínica Médica del Hospital Domingo Funes. Y el día de hoy les vengo a presentar un repaso y las últimas novedades que hay con respecto a la hipertensión arterial. Bueno, para que más o menos conozcamos cómo va a ser la dinámica de esta charla, acá les presento el contenido de mi presentación, donde vamos a hablar hoy sobre la definición de la hipertensión arterial, un repaso sobre la etiopatogenia de la hipertensión arterial esencial y secundaria, datos epidemiológicos, objetivos del diagnóstico del paciente hipertenso, el diagnóstico realmente del paciente hipertenso, el tratamiento, tanto no farmacológico como farmacológico, y poblaciones especiales de pacientes hipertensos. Bien, antes de empezar, les quiero mostrar la bibliografía que utilicé para armar esta charla. Me basé en las últimas guías clínicas que hay sobre hipertensión arterial, las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, la AJA, que hay principalmente es una guía de práctica clínica, la del año 2020, pero basada en la guía del año 2018, que es la última que hay. Y de nuestro consenso argentino de hipertensión arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología, y como datos epidemiológicos del último Registro Nacional de Hipertensión Arterial del estudio RENATA 2 del año 2017. Bien, antes de empezar quería hacer una introducción de por qué la importancia de ver esta patología. Sabemos que la hipertensión arterial sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo, es el principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, y aunque su prevalencia va en aumento, el grado de conocimiento y control de la hipertensión arterial en nuestro país, como vamos a ver en los estudios RENATA, este conocimiento está estancado en los últimos 10 años. Podemos decir que la hipertensión arterial es la elevación sostenida de la presión arterial sistólica, diastólica o de ambas, que afecta a una parte muy importante de la población adulta. Su importancia del estudio de ella radica en que a cuanto más elevadas sean las cifras de presión arterial, tanto sistólicas como diastólicas, más elevadas van a ser la morbilidad y la mortalidad de estos individuos. Otra importancia es de que sucede en todas las poblaciones estudiadas, en todos los grupos de edad y en ambos sexos. Podemos definir a la hipertensión arterial como la presencia mantenida de cifras de presión arterial sistólica igual o superior a 140 milímetros de mercurio, o una presión arterial diastólica igual o superior a 90 milímetros de mercurio, o ambas. Acá podemos ver la clasificación de la presión arterial en consultorio en mayores de 16 años. Estas cifras se han ido modificando en las últimas guías, específicamente en la del 2018, en la que ya se considera a una presión arterial limítrofe en 130, 139 milímetros de mercurio para la sistólica y 85 y 89 para la diastólica. Una hipertensión nivel 1 con valores entre 140 y 159 de sistólica y 90 y 99 de diastólica. La hipertensión arterial sistólica aislada con valores mayores a 140, igual o mayor a 140 milímetros de mercurio para sistólica y mayor a 90 para diastólica. Con respecto a un repaso, con respecto a la etiopatogenia de la hipertensión arterial esencial, sabemos que la hipertensión arterial es una patología multifactorial en la que están implicados
tanto factores genéticos como ambientales. Dentro de los genéticos tenemos la agregación familiar. Sabemos de que la prevalencia de la hipertensión arterial aumenta en los familiares de primer grado. Esta patología tiene una genética compleja, que está en estudio, pero que justamente como están implicados tantos genes en su desarrollo, es muy difícil de encontrarle cuáles son los genes que lo generan. Aún así, hay varios estudios que se realizan con el objetivo de tratar de tener tratamientos dirigidos a cada paciente. Pero siempre es resultante de la interacción entre los factores genéticos y ambientales. Dentro de los ambientales, que son como más llamativos, tenemos dentro los hábitos de vida y dietéticos, donde tenemos el sedentarismo, la elevada ingesta de grasas saturadas, el elevado consumo de sal, favorecido en las sociedades industrializadas y urbanas. Y por otro lado, mecanismos que producen y favorecen el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, que no están del todo claros, pero en los que se describen la hiperactividad simpática y lo que se definen como sensibilidad a la sal de estos pacientes que presentan hipertensión arterial. Dentro de su fisiopatogenia podemos describir a nivel del sistema nervioso simpático esta hiperactividad simpática que tienen los pacientes por un mal funcionamiento de sus vasoreceptores también, y que se caracterizan a veces en presentar frecuencias cardíacas altas en reposo. Por otro lado, el sistema renina-angiotensina es el principal responsable del desarrollo de la enfermedad vascular y es el principal foco de atención terapéutica. También tenemos la disfunción y la lesión endotelial, en la que está descrito que en individuos predispuestos existe una incapacidad para reparar el daño de las células endoteliales con disminución de las células progenitoras endoteliales. También existe un desequilibrio entre la producción de sustancias vasodilatadoras y antiinflamatorias, como por ejemplo el óxido nítrico, y la producción de sustancias vasoconstrictoras y proinflamatorias, como las endotelinas y las especies reactivas de oxígeno. También se describen los cambios estructurales que se producen en las arterias en los pacientes con hipertensión arterial, donde podemos encontrar tres principalmente, que son la rarefacción capilar. Esto está favorecido sobre todo por las alteraciones metabólicas, la obesidad, la resistencia a la insulina, y acá es donde va como de la mano el riesgo del desarrollo de la diabetes tipo 2. Por otro lado está la hipertrofia de la capa media de las arterias de resistencia. Esto determina una disminución de la luz de estos vasos y que es muy característico sobre todo en pacientes jóvenes donde la hipertensión es de predominio diastólico. También tenemos la rigidez de las grandes arterias. Esta es una característica que se presenta en pacientes de mayor edad por la pérdida de la elasticidad normal de las arterias de conductancia, principalmente de la aorta, lo que hace que aumente el componente sistólico de la hipertensión. Y que justamente es lo que muchas veces determina la hipertensión arterial sistólica aislada en los pacientes de edad. Por otro lado, tenemos la hipertensión arterial secundaria, que como bien lo dice, esta hipertensión se presenta de forma secundaria a otra patología de base. Acá podemos ver las más frecuentes, las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria, como por ejemplo a nivel renal, las glomerulonefritis, tanto agudas como crónicas, las nefritis crónicas, la enfermedad vasculorenal, los tumores secretores de renina, dentro de las patologías endocrinas, como por ejemplo el síndrome de Cushing, el hiperaldosteronismo primario, el hipertiroidismo también, ¿sí? También pueden ser por patologías, otras patologías vasculares, como las aortitis
o por consumos de fármacos. Los anticonceptivos orales pueden desarrollar hipertensión, el consumo de glucocorticoides, los simpáticos miméticos, también tumores, ¿sí? Intoxicaciones, puede también estar inducida por el embarazo, en los pacientes en los grandes quemados, en pacientes oncológicos. Bien, con respecto a los datos epidemiológicos sobre hipertensión arterial, existe en Argentina este equipo de estudio que realizó un registro nacional de hipertensión con el objetivo de conocer justamente el grado de conocimiento que tienen los argentinos con respecto a la hipertensión arterial, qué grado de manejo tienen los pacientes que están diagnosticados como hipertensos, el porcentaje de hipertensos tratados, si están controlados. Principalmente eso es lo que se estudió. Por otro lado, también se evaluó la adherencia al tratamiento, el tipo de tratamiento, los factores de riesgo asociados, como el consumo de sal, el consumo de tabaco, el nivel educativo y la accesibilidad al sistema de salud. En este último estudio del 2017, se encuestaron a 5.931 individuos con una edad promedio entre 43,5 años, y sí se estimó que la prevalencia de la hipertensión arterial fue del 36,3%, siendo mayor en varones, y que la prevalencia aumentó con la edad en ambos sexos. En estos encuestados, el 38,8% desconocía su enfermedad y el 5,7% la conocía, pero no recibía tratamiento. De los que estaban tratados, el 55% que estaban tratados, solo el 24,2% se encontraban controlados, observándose más control en las mujeres. De los hipertensos tratados, recibían monoterapia el 73,4% y solo el 43,6% de ellos estaban controlados. Los pacientes que adhirieron al tratamiento tuvieron mejor control de la presión arterial que los no adherentes. Sí, este estudio concluyó que la prevalencia de la hipertensión arterial en la Argentina coincide con los reportes de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Acá lo podemos ver más graficado en comparación al RENATA 1 y al RENATA 2, que hay más o menos unos 9 años de diferencia entre ambos estudios y que no hay muchas diferencias en cuanto al conocimiento de los pacientes o estos índices de tratados o no tratados, controlados y no controlados. Bueno, como le decía, la prevalencia en Argentina es del 36,3%, en coincidencia con los reportes de la OMS para la región. El porcentaje de pacientes que desconocen su enfermedad y la falta de control sugieren la necesidad de mejorar los métodos de detección de la enfermedad y el modo en que debemos tratarla. Estos hallazgos lo que nos obligan es a desarrollar intervenciones y estrategias dirigidas a la prevención, la detección precoz y el control adecuado de los pacientes con hipertensión arterial. Para eso, el consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología brinda estrategias a partir de esta información para mejorar el conocimiento de la hipertensión arterial, para lo que plantean de que todo individuo debería conocer el valor de su presión arterial al menos una vez al año. Y sumarle, además de las campañas comunitarias de detección, herramientas básicas de screening y tamizaje para medir la presión arterial en diferentes contextos. Por ejemplo, bueno, las farmacias, que ya es habitual, y mediciones ocasionales que se puede efectuar el propio paciente.
Por otro lado, se recomienda la medición sistemática de la presión arterial en cualquier contexto clínico o en contacto con el sistema de salud, ya sea esto de la toma del control de signos vitales en el paciente, por ejemplo, que acude a la guardia. Muchas veces podemos diagnosticar en ese contexto, que viene por otra consulta, una hipertensión arterial franca, ¿sí? Bueno, este componente de la agregación familiar, como les comentaba, refuerza esta necesidad de estudiar a toda la población. Se recomienda efectuar como mínimo 2 mediciones y utilizar su promedio, y si el promedio resulta mayor a 130/85, es necesaria una mayor evaluación médica. Bien, ¿cuáles son los objetivos en la evaluación de un paciente en el que sospechamos que tiene hipertensión arterial? Principalmente son 3 los objetivos. Los que vamos a hacer primero es medir la presión arterial. Podemos hacerlo de 3 formas. La presión arterial en el consultorio es una de ellas, que para tener una buena medida de su tensión tienen que cumplir algunos requisitos, ¿sí? Por ejemplo, el paciente no tiene que haber consumido café o haber estado fumando o venir caminando, tener una frecuencia cardíaca alta, ¿sí? Más bien dejarlo unos 30 minutos y luego tomar la presión. Debe estar en un lugar cómodo, el registro se debe realizar con equipos que estén calibrados, como se muestra en esta imagen, utilizar un brazalete acorde a la contextura del paciente. Se debe tomar en los 2 brazos, hacer un promedio y siempre registrar el valor más alto. Por otro lado, también podemos utilizar el monitoreo ambulatorio de la presión arterial en 24 horas, que es el MAPA. Este sistema brinda mucha más información que la toma de la presión en el consultorio, como por ejemplo nos brinda información de la presión durante la noche relacionada al ciclo circadiano del paciente, pero tiene sus molestias de que, bueno, al paciente no les gusta mucho esta forma de evaluar la presión, entonces como que tiene esas desventajas. También tenemos el monitoreo de la presión arterial 24 horas, en la que en este caso el paciente con indicaciones médicas, el paciente se lo entrena para que en su casa haga los registros de la presión arterial y en base a eso se lo estudia. Pero bueno, también tiene sus dificultades, como vemos acá en esta comparación, que no permite, por ejemplo, en comparación con el MAPA, evaluar la presión arterial nocturna. Solo se realizan las mediciones en reposo, en cambio con el MAPA es más dinámico, porque vamos viendo de acuerdo a la actividad del paciente en todo su día, cómo va variando su presión. Bien, como les decía, el MAPA evalúa la presión arterial nocturna y la variabilidad a corto plazo. Es un mejor indicador pronóstico. Realiza mediciones tanto en reposo como en actividad. El problema del MAPA es que tiene un costo elevado, ya que utiliza equipos especiales y es poco aceptado por los pacientes. Por otro lado, dentro de los objetivos que les decía de la evaluación del paciente con la sospecha de hipertensión arterial es la de establecer el riesgo cardiovascular global. Esto incluye estudiar los factores de riesgo cardiovascular, los daños de órgano blanco y las condiciones clínicas asociadas y los modificadores del riesgo cardiovascular. Esto principalmente lo vamos a hacer en la anamnesis con el paciente, en la anamnesis, en el examen físico, con estudios complementarios. La guía del consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología
nos presenta una guía para la anamnesis del paciente hipertenso, que es muy dinámica y ordenada, lo que nos permite recabar toda la información necesaria para llegar a un diagnóstico. Tenemos que indagar sobre el tiempo de evolución y los niveles previos de la presión arterial, si ha tenido tratamientos antihipertensivos previos, cuáles fármacos ha usado, si ha notado mejoría con ellos, si no es así, por qué los ha dejado, la adherencia. Indagar sobre la sospecha de la hipertensión arterial secundaria, con su historia familiar, antecedentes de proteinuria, albuminuria, el aumento de la creatinidemia, edemas, anemia, episodios de sudoración pensando en, por ejemplo, una hipertensión arterial secundaria a un feocromocitoma, presente con palpitaciones, hipotensión postural, enrojecimiento facial, bueno, el aldosteronismo primario con episodios de calambres, debilidad muscular, tetania, síntomas inducidos por diuréticos. Pensar en un síndrome de Cushing con el aumento rápido de peso, la debilidad, las estrías cutáneas, en un hipotiroidismo por la fatiga, la ganancia de peso, la caída del cabello, en un hipertiroidismo por las palpitaciones, principalmente la pérdida de peso, la sequedad de piel, y en una apnea obstructiva del sueño por somnolencias diurnas, ronquidos, cefaleas matinales, la inversión del ritmo circadiano. Factores de riesgo, bueno, indagamos sobre todo sus antecedentes personales y familiares, de enfermedad renal, de dislipemia, de diabetes, si son tabaquistas, la obesidad, los hábitos dietarios, el consumo de sal, grasas y alcohol, el sedentarismo. Con respecto a los síntomas de daño de órgano blanco, si tienen cefaleas, vértigos, deterioro de la visión, el corazón, dolor precordial, disneas, palpitaciones, poliuria, nocturia, enfermedades frías, claudicación intermitente. En los aspectos psicosociales, qué actividad realiza, el grado de conocimiento de su enfermedad. En el examen físico, igual, como veníamos diciendo, ¿no? Ante la sospecha de una patología secundaria, evaluar signos y síntomas. Con respecto a los exámenes complementarios, la guía de la AJA clasifica estudios como esenciales y otros de que se pueden realizar si uno tiene acceso. Pero como esenciales tenemos los estudios de laboratorio. Todo paciente que estamos estudiando por hipertensión debe tener un laboratorio, ¿sí? Con el fin de diagnosticar enfermedades asociadas que influyen sobre el riesgo cardiovascular global, diagnosticar factores de riesgos asociados como la dislipemia, establecer el compromiso del órgano blanco, sospechar hipertensión arterial secundaria, para elegir un tratamiento farmacológico más apropiado y valorar los efectos de los fármacos antihipertensivos. También, aparte del laboratorio, un electrocardiograma, también clase 1, nivel de evidencia A, para todos los pacientes, ya que podemos detectar hipertrofia ventricular izquierda, fibrilación auricular, signos de cardiopatía isquémica previa. La ecocardiografía, también para detección de hipertensión ventricular izquierda, dilatación auricular izquierda, sospecha de cardiopatía. Acá en este algoritmo lo que podemos ver es este conjunto, ¿no? En el que tenemos la anamnesis, el examen físico, la rutina del laboratorio y el electro, donde vamos a determinar factores de riesgo y daño de órganos blancos. Esto es para todos los pacientes, hipertensos diabéticos, y podemos ahí ya ir identificando el riesgo cardiovascular, ¿sí? En alto y muy alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo. Aquellos que sean de moderado riesgo, vamos a seguir estudiándolos con la necesidad de reclasificarlos en si son de
alto riesgo, o más bien de bajo riesgo, donde podemos estudiar placas ateroscleróticas en carótidas y femorales, la relación de albúmina-creatinina, la velocidad de onda de pulso. Y acá se presenta como estudios adicionales al estudio básico, que son estos en el que les digo, según la disponibilidad que exista, podemos realizarlos, como el ecocardiograma Doppler, la presión aórtica central, el índice tobillo-brazo, la cardiografía por impedancia o los test cognitivos. Bien, teniendo todos estos datos, vamos a poder hacer la estratificación de este paciente según los factores de riesgo que tenga, ¿sí? Podemos tener pacientes que no tengan factores de riesgo y tengan presiones arteriales limítrofes, por ejemplo, entre 130 y 139, de sistólica y diastólica entre 35 y 89, y lo vamos a clasificar como un paciente de riesgo promedio, o si tiene uno o dos factores de riesgo adicionales, de bajo riesgo. Ahora, por ejemplo, si ese mismo paciente tiene una presión arterial sistólica entre limítrofe, ¿no? En 130 a 139, pero tiene una condición clínica asociada. Las condiciones clínicas asociadas hacen referencia a condiciones que determinan por sí solas un riesgo cardiovascular alto o muy alto, ¿sí? Sin necesidad de ninguna otra evaluación. Y dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la enfermedad cerebrovascular, es este paciente que haya tenido un ácido isquémico, un hemorrágico, una IT, enfermedad cardíaca, un infarto agudo de miocardio, angina de pecho, que haya sido revascularizado, la retinopatía grado 3 o 4, con hemorragias, exudados, la enfermedad renal crónica moderada avanzada, determinada con un índice de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto y o proteinuria mayor a 500 miligramos en 24 horas, o la enfermedad vascular periférica sintomática, como la claudicación intermitente, que haya tenido amputaciones de origen vascular o neovascularización. Bueno, acá en este cuadrito lo que está bueno acá, como pone las causas de hipertensión arterial secundaria, cuál sería nuestra sospecha clínica, cómo lo diagnosticaríamos y cuál sería su tratamiento, pensando en una hipertensión arterial secundaria. Bien, de acuerdo a estos datos recabados, vamos a determinar cada cuánto lo vamos a estudiar este paciente, cada cuánto va a venir al consultorio a hacer sus controles. Un paciente que tiene una presión normal, no lo quita de que no se siga estudiando, lo vamos a citar cada 2 años, la limítrofe cada año, porque que no esté la presión alta en ese momento no significa que no puede existir daño. La hipertensión arterial nivel 1 cada mes, cuando no esté con tratamiento, ¿sí? Ya que estos pacientes pueden ser posibles de realizar tratamientos no farmacológicos, que el mismo va a ir cambiando con los valores de la presión arterial. ¿Sí? Un paciente que está con tratamiento en hipertensión arterial nivel 1 puede hacer sus controles cada 2-3 meses. Un paciente con hipertensión arterial nivel 3 cada 7-15 días. Bien, con respecto al tratamiento ahora sí del paciente con hipertensión arterial, ya lo diagnosticamos, es un paciente hipertenso, decidimos empezar la terapéutica. ¿Cuál es el objetivo de realizar el tratamiento antihipertensivo? Es el de disminuir la morbimortalidad cardiovascular, cerebral y renal a través del descenso de la presión arterial. ¿Sí? En este paciente con hipertensión arterial es imprescindible tratar no solo la presión arterial, sino el riesgo global, todas estas patologías o situaciones clínicas asociadas que presenta. La elección del fármaco antihipertensivo
debe considerar tanto la eficacia como los efectos preventivos cardiovasculares y renales. Se recomienda el uso de fármacos o formas farmacéuticas de acción prolongada que permitan el tratamiento en una única dosis diaria para facilitar la adherencia, porque como veíamos en este estudio RENATA, muchos de los pacientes no continúan el tratamiento porque toman más de una medicación, entonces no adhieren al tratamiento. Se debe procurar alcanzar progresiva y gradualmente los objetivos tensionales dentro de los 3 meses de inicio del tratamiento, y en casos particulares, de acuerdo con el riesgo cardiovascular del paciente, puede resultar necesario un descenso tensional más temprano. Algunos de los fármacos antihipertensivos requieren un periodo de hasta 15-20 días para alcanzar su efecto hipotensor máximo. Se recomienda respetar este tiempo siempre que sea posible antes de titular la dosis. Es importante acá esto, charlarlo con el paciente para que adhiera al tratamiento. Ante la elección del tratamiento farmacológico también es importante que conozcamos si se ha realizado tratamientos previos y cómo fue la respuesta a ese tratamiento. Y para que justamente este paciente también adhiera al tratamiento, tenemos que ofrecer un tratamiento farmacológico acorde a la situación socioeconómica del paciente, porque de nada nos va a servir indicar un muy buen antihipertensivo que tenga muy buen efecto si el paciente no lo va a poder comprar o no está disponible en el medio. Bien, ¿por qué realizamos el tratamiento farmacológico, el tratamiento antihipertensivo? La evidencia ha demostrado de forma contundente la eficacia del tratamiento antihipertensivo en la prevención de la morbimortalidad cardiovascular. El control de la presión arterial induce regresión del daño de órganos blancos, principalmente de la hipertrofia del ventrículo izquierdo o la proteinuria, asociada generalmente a reducción de eventos vasculares fatales y no fatales. ¿Cuáles son nuestros objetivos terapéuticos en la hipertensión esencial no complicada? En todo paciente hipertenso mayor de 16 años, menor de 80 años, se debe procurar alcanzar una presión arterial menor a 140-90 milímetros de mercurio. En hipertensos mayores o igual a 80 años, se debe preocupar alcanzar una cifra de presión arterial menor a 150-90, ya que valores inferiores a estas cifras pueden no ser toleradas bien por el paciente. Entonces, con que lleguemos a esos valores, vamos a estar alcanzando nuestros objetivos. Bien, ¿cuándo iniciamos el tratamiento antihipertensivo? Se inicia en todo paciente con hipertensión arterial nivel 1 o superior. En el caso de la hipertensión arterial nivel 1 con bajo riesgo cardiovascular, se puede iniciar con cambios en el estilo de vida, es decir, con un tratamiento no farmacológico antes de empezar el tratamiento farmacológico. Ahora bien, estas medidas está condicionada, como les decía hace un ratito, por el nivel de hipertensión arterial, el riesgo cardiovascular global y la respuesta de la presión arterial y la adherencia al tratamiento. Con respecto al tratamiento no farmacológico, acá podemos ver cuáles son las recomendaciones que tienen evidencia científica comprobada. Tenemos los relacionados a la alimentación, con la disminución de la ingesta de sodio, el aumento en la ingesta de alimentos ricos en potasio, los cambios de patrones alimentarios, la disminución de la ingesta de alcohol, los relacionados con la actividad física, el aumento del ejercicio aeróbico y los ejercicios de sobrecarga o los isométricos, y los relacionados con la alimentación y la actividad física, con el descenso de peso y el mantenimiento de un peso corporal adecuado. Es acá donde cobran importancia las dietas DASH, que son justamente las que vienen a modificar la hipertensión arterial. Dentro del tratamiento farmacológico, antes de considerar iniciar un tratamiento farmacológico, tenemos que evaluar algunos aspectos.
Entre ellos, la eficacia como antihipertensivo de ese fármaco que queremos utilizar, la probabilidad que tiene este fármaco de producir efectos adversos, la evidencia disponible con respecto a la efectividad que tenga como antihipertensivo, la experiencia previa del paciente con otros fármacos, el costo del tratamiento, como hablábamos recién, la presencia de comorbilidades, ya que esto nos va a limitar a usar unos u otros fármacos, el efecto de las drogas sobre los factores de riesgo cardiovascular del paciente, ya que hay algunos que nos van a beneficiar porque los disminuyen y otros que los pueden empeorar, y las interacciones farmacológicas. Bien, acá tenemos esto lo que les hablaba sobre la fundamentación, sobre los fármacos, sobre la evidencia que existe. Fármacos con eficacia comprobada que reducen los eventos duros, estos eventos estas situaciones clínicas que les nombraba, en estudios comparativos con otros fármacos. Tenemos a los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de la angiotensina, los antagonistas cálcicos, dihidropiridínicos, los diuréticos tiacídicos y los similtiacídicos, como la clortalidona y la indapamida. Tenemos fármacos también con eficacia comprobada en la reducción de eventos duros en estudios comparativos con un placebo, como son, por ejemplo, los beta bloqueantes de la primera generación. Pero hay, por ejemplo, datos escasos o nulos con reducción de eventos duros de la hipertensión arterial con los beta bloqueantes de segunda y tercera generación y los antagonistas cálcicos no hidropiridínicos. Y tenemos otros fármacos que están indicados en situaciones especiales, como los diuréticos de ASA, los alfa bloqueantes, los fármacos de acción central o los vasodilatadores de acción directa. Esos los utilizamos más bien en hipertensos en situaciones especiales, ¿sí? Bien. Acá en este cuadro podemos observar cuáles son las indicaciones o las recomendaciones en base a la evidencia científica que existe y las contraindicaciones que pueden ser absolutas o relativas. Para los diuréticos tiacídicos es de indicación para la hipertensión arterial sistólica aislada en adultos mayores, en la hipertensión arterial con hipercalciuria. Está contraindicado en las hiponatremias, en la hipersensibilidad a sulfas, en las crisis gotosas, en las hipopotasiemias persistentes, y es una contraindicación relativa a la lactancia. Con respecto a los diuréticos de ASA, es una indicación y está recomendado con alta evidencia en las hipertensiones con un filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto, y es una contraindicación absoluta la hipersensibilidad a sulfas, la gota y la hipopotasiemias persistentes. Para los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, el hiperaldosteronismo primario, la hipertensión arterial con insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial asociada a apnea obstructiva del sueño, paciente que está en terapia de... Bueno, como contraindicaciones absolutas, la hiperpotasemia, la insuficiencia renal severa, el embarazo. Con respecto a los beta bloqueantes, está indicado en la hipertensión arterial asociada a cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, en la fibrilación, en el hipertenso con fibrilación auricular, en la diabetes, en la hipertensión, gestacional, en la betalol, en hipertensos con jaqueca, el propanolol. Están contraindicadas de forma absoluta los beta bloqueantes en el bloqueo AB de segundo o tercer grado, en las radicales sinusales en menor de 50 latidos por minuto, en el asma bronquial, excepto los selectivos como el nebivolol o el bisoprolol. Los antagonistas cálcicos, también en la hipertensión arterial sistólica aislada, están indicadas en las anginas crónicas estables.
los no hidropiridínicos, en los asociados a la angina crónica estable, en las taquiarritmias supraventriculares o en las hipertensiones post infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tanto IECA como ARA. Hipertensión en pacientes de alto riesgo, en hipertensión asociada a insuficiencia cardíaca, a hipertrofia del ventrículo izquierdo, enfermedad renal crónica asociada a diabetes mellitus, pacientes con riesgo de desarrollar diabetes mellitus, y están contraindicados de forma absoluta en el embarazo, en las estenosis de la arteria renal en un riñón único, en las hiperpotasiemias, en la estenosis bilateral de las arterias renales. Los alfa bloqueantes los podemos utilizar en pacientes que tengan hipertensión arterial asociada con hipertrofia benigna de próstata, una hipertensión arterial secundaria a un feocromocitoma. También podemos realizar combinaciones entre estos fármacos, porque muchas veces podemos querer titular la dosis de un fármaco, pero nos puede aumentar los eventos adversos. Por lo tanto, podemos utilizar combinaciones, que ya vienen muchas preparadas, de dos tipos diferentes de fármaco, y vamos a estar actuando también a dos niveles diferentes del sistema. Tenemos, por ejemplo, combinaciones que son preferentes, los IECA y los ARA, con los diuréticos tiazídicos, los antagonistas cálcicos, dihidropiridínicos. Están reservadas o no son de elección las combinaciones de los IECA con los beta bloqueantes o los de los diuréticos con los beta bloqueantes. Acá lo que podemos ver es un algoritmo de tratamiento, de cómo iniciar un tratamiento antihipertensivo. Por ejemplo, un paciente con una hipertensión arterial nivel 1, que tiene bajo riesgo cardiovascular, podemos iniciar monoterapia, ¿sí? Con cualquiera de estos fármacos antihipertensivos con evidencia científica que han demostrado disminuir los eventos cardiovasculares. Pacientes con una hipertensión en nivel 2, nivel 3, con un riesgo moderado alto, son preferibles las combinaciones farmacológicas. Bien, una vez iniciado el tratamiento debemos evaluar la adherencia al mismo, ¿sí? Podemos utilizar métodos directos, como es la observación, ¿sí? Son poco aplicables, esto de medirle, contarle los fármacos que está tomando, es medio complicado. Y tenemos métodos indirectos a través de autocuestionarios, que son preguntas que se le hace al paciente respecto a si se olvida de tomar la medicación, cuántas veces la toma, si tiene conocimiento de su enfermedad. Bien, y en este caso, y ya terminando, tenemos situaciones especiales, por ejemplo, la hipertensión arterial en adultos mayores. Decíamos recién de que en estos pacientes nuestro objetivo terapéutico es un poco mayor en cuanto a las cifras tensionales con respecto a otros pacientes más jóvenes. Por ejemplo, vamos a tratar a los pacientes mayores entre 65 y 80 años. Iniciamos el tratamiento con una presión arterial entre 140 y 90, con un objetivo menor a 140. Ahora en un paciente mayor a 80 años podemos iniciar un tratamiento antihipertensivo con una presión arterial mayor a 160-90, con un objetivo menor a 150-90. En pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus se inicia el tratamiento farmacológico como el resto de los grupos, en presiones arteriales iguales o mayores a 140-90. Los IECA y los ARA-2 son de primera línea, especialmente en pacientes con alto riesgo cardiovascular, con albuminuria e insuficiencia renal. El objetivo es
la presión arterial sea menor a 140/90, y son fundamentales los tratamientos no farmacológicos en estos pacientes, la disminución del peso, de las dietas DASH, la actividad física. En estos pacientes generalmente se requieren las asociaciones de 2 o más drogas para lograr un control de la presión arterial. En estos pacientes es importante monitorizar la función renal y los niveles de potasio, ¿sí? Aquellos pacientes que no alcancen las metas en asociaciones con 3 drogas, es necesario derivarlo, ¿sí? En pacientes con hipertensión arterial y dislipemia, acá el tratamiento consiste en la modificación de los estilos de vida. Las estatinas tienen un papel principal por su eficacia comprobada para reducir el riesgo cardiovascular. Como fármacos elegiríamos los IECA, los ARAS-2, los antagonistas cálcicos, los alfa bloqueantes, que no interfieran con la terapia normolipemiante, ¿sí? Porque acá podemos observar en este cuadrito el efecto de los antihipertensivos sobre el perfil lipídico, como algunos pueden aumentar, ¿sí? Por ejemplo, el colesterol, como las tiacidas, que aumentan el colesterol, los triglicéridos, ¿sí? Hay algunos que los bajan, los alfa bloqueantes pueden contribuir a bajarlo, otros no tienen modificación. Pacientes con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. En estos pacientes la búsqueda del daño renal tiene que ser realizada en forma sistemática. La albuminuria es un marcador pronóstico del daño renal y vascular. La enfermedad renal la definimos como una albuminuria mayor a 30 miligramos en 24 horas o como una creatinina mayor o igual a 1,2 en mujeres y mayor a 1,4 por decilitro en hombres, o bien por un índice de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto. En los pacientes con hipertensión con insuficiencia renal crónica, el tratamiento con IECA es razonable para disminuir la progresión del daño renal. Los diuréticos tacídicos están recomendados como primer fármaco de asociación. La meta en estos pacientes, la meta de la supresión arterial en los pacientes con insuficiencia renal crónica es también menor a 140/90. Puede considerarse un objetivo más bajo en los pacientes más jóvenes. Bien, y con respecto a la hipertensión arterial y la enfermedad vasculocerebral, en hipertensos con ACV o IT se recomienda iniciar o continuar el tratamiento antihipertensivo para prevenir una ACV recurrente y otros eventos vasculares posteriores al episodio hiperagudo. En la hipertensión con antecedentes de ACV se recomienda el uso de diuréticos y la combinación de diuréticos y IECA. La aspirina y las estatinas deben indicarse en la prevención secundaria de la enfermedad vasculocerebral isquémica. Acá también podemos ver, bueno, no se lee muy bien este cuadrito, en el que si tenemos un paciente con una ACV más inestabilidad neurológica, con un diagnóstico previo de hipertensión arterial, ¿cómo nos manejamos? ¿Sí? Presiones arteriales mayores o igual a 140/80, iniciamos un tratamiento con antihipertensivos con un objetivo de llegar a una tensión menor a 140/90. Si es mayor a 140, en menores de 140/90 no hay evidencias para iniciar el tratamiento hipertensivo.